Parte 1. Desperté con sangre en las manos. La primera vez que vi morir a Elian fue a través de una pantalla. Yo estaba tirado en mi cama, con el celular en la cara, llorando como un imbécil por el capítulo final de una novela BL que me había devorado el cerebro durante 2 meses. No me importaba que al día siguiente tuviera trabajo. No me importaba tener ojeras. No me importaba nada, porque Elian Acedo, mi omega favorito, el personaje que había amado más de lo que era sano amar a alguien que ni siquiera existe, acababa de morir en brazos del mismo Alfa que lo había destruido. Y ese Alfa se llamaba Aurelio Montenegro. Cruel, hermoso, temido, heredero de un imperio, el monstruo perfecto. Yo lo odiaba tanto que cerré el celular con rabia. Recuerdo haber dicho en voz alta, como si alguien pudiera escucharme: si yo estuviera en tu lugar, lo salvaría aunque el mundo se incendiara. Después me dormí, y cuando abrí los ojos, tenía las manos manchadas de sangre. No una sangre metafórica, no un sueño raro, sangre de verdad. Espesa, tibia, pegada entre mis dedos. El cuarto olía a hierro, cuero y miedo. Me incorporé de golpe y sentí el peso de un cuerpo distinto. Más grande, más fuerte, más pesado. Había una cadena colgando de mi mano. Levanté la vista, y ahí estaba él, Elian, de rodillas sobre el piso de piedra, expirando moho, los labios partidos, la camisa blanca rota a la altura del hombro, una marca violácea en el cuello, los ojos llenos de ese odio silencioso que yo conocía demasiado bien, porque había leído esa escena al menos 20 veces. No. Conocía ese lugar. La torre norte del Palacio Montenegro. La sala de interrogatorios privada del príncipe heredero. El inicio del verdadero infierno de Elian en la novela. Me tambaleé hacia atrás y choqué con una mesa de metal. Encima había un látigo. El látigo. El mismo que Aurelio usaba en el capítulo 62. Sentí náuseas. Corrí hacia un espejo alto al fondo de la habitación, y el aire se me salió del pecho. No era yo. El hombre del reflejo tenía el cabello negro, largo hasta la nuca, el rostro demasiado hermoso para merecerlo, y unos ojos dorados que en la novela siempre describían como la clase de ojos que prometían protección mientras planeaban una ruina. Aurelio Montenegro. Yo estaba en el cuerpo de Aurelio Montenegro, el Alfa que había torturado a mi personaje favorito, el hombre que en la historia original lo rompía poco a poco, hasta que Elian aprendía a sonreír con la misma tristeza con la que uno aprende a sobrevivir. Mi respiración se volvió errática. Uno de los guardias, que yo ni siquiera había notado detrás de mí, se adelantó con cautela. Su Alteza. ¿Continúa? Continúa. Quise vomitar. Volteé hacia Elian. Él también me estaba mirando. No con esperanza. No con miedo solamente. Con esa expresión helada de quien ya decidió que nada bueno puede venir del hombre que tiene enfrente. Y entonces recordé exactamente en qué parte de la historia estaba. En la novela, esa era la noche en que Aurelio intentaba quebrarlo por primera vez para obligarlo a revelar dónde se ocultaba el archivo de su familia. Elian no hablaba. Aurelio se enfurecía. Y empezaba una cadena de crueldades que terminaba meses después con una marca forzada, una traición política, y una muerte que todavía me hacía rabiar. Yo sabía todo lo que venía. Sabía quién iba a traicionarlo. Sabía qué banquete acabaría en masacre. Sabía quién mataría al rey. Sabía por qué Elian era más valioso vivo que muerto. Y sobre todo, sabía que si no hacía algo en ese momento, la historia iba a empezar exactamente como la odié. Solté la cadena como si me quemara. Fuera, dije. Los guardias no se movieron. Yo tampoco entendía la voz que acababa de salir de mi boca. Grave, fría, dominante. La voz de un Alfa al que todo el mundo obedecía. Su Alteza, murmuró uno de ellos. Giré hacia él con el instinto de un animal que no era mío. Dije que se larguen. Esta vez salieron. La puerta se cerró. Y el silencio quedó colgando entre Elian y yo. Él seguía de rodillas, pero levantó la cara con desafío. Dios. En la novela nunca me pareció tan hermoso. No hermoso de revista, hermoso de los que sobreviven, con la dignidad hecha trizas, y aún así aferrándose a ella con los dientes. Tragué saliva. No voy a tocarte, dije. Él sonrió. Una sonrisa rota, peligrosa. Eso dijiste la última vez. Sentí que algo dentro de mí se desplomaba. Claro.
Para él yo no era un extraño atrapado en el cuerpo del monstruo. Yo era el monstruo. Elian intentó ponerse de pie, pero las piernas le fallaron. Di un paso por reflejo para ayudarlo. Se echó hacia atrás con tal violencia que terminó golpeándose contra la pared. Su respiración se quebró. No me toques. No era una súplica. Era una orden nacida del terror. Levanté las manos despacio. Está bien. Está bien. No sabía cómo hacer esto. ¿Cómo salvas a la persona que más odiaste ver sufrir? Cuando llevas puesta la cara del hombre que lo hizo sufrir. Respiré hondo. Necesitaba pensar. Necesitaba recordar la trama. Necesitaba no volverme loco. Y entonces el cuerpo reaccionó antes que yo. Un recuerdo ajeno me atravesó la cabeza como una descarga. Elian empapado por la lluvia. Elian llegando encadenado al palacio. Elian mirando a Aurelio con desprecio absoluto. Elian diciendo: «Prefiero morir antes que inclinarme ante ti». Me doblé del dolor. No eran mis recuerdos. Eran los de Aurelio. Entendí, con una claridad horrible, que no solo estaba en su cuerpo, también estaba atrapado dentro de todo lo que ese cuerpo había hecho. Cuando levanté la vista, Elian parecía confundido por primera vez. «¿Qué juego es este?», susurró. Yo también habría querido saberlo. Pero una sola cosa estaba clara. Si yo realmente había despertado dentro de la historia, si de verdad me habían metido en el cuerpo del villano, entonces no pensaba seguir el guión. Me limpié la sangre de las manos en la capa negra de Aurelio y lo miré de frente. «No es un juego», le dije. «Y te juro por lo que más detesto en este mundo, que voy a sacarte vivo de aquí». Elian me sostuvo la mirada. Luego soltó una risa amarga. «Tú eres precisamente de aquí». Sí. Ese era el problema. Parte 2. El monstruo dejó de golpearme. Y eso fue peor. La gente cree que cambiar una historia consiste en tomar una decisión y ya. No. Cambiar una historia es aprender que el mundo completo se resiste a que la cambies. Saqué a Elian de la sala esa misma noche. Pero hacerlo sin levantar sospechas resultó más difícil de lo que imaginaba. En la novela, Aurelio nunca interrumpía un castigo, mucho menos sin terminarlo. 2 guardias regresaron apenas abrí la puerta. «Lleven al prisionero a la Torre Sur», ordené. «Quiero un médico. Uno de verdad. Si alguno de ustedes lo toca sin mi permiso, le corto la mano». La amenaza funcionó. No por mi carácter, por el de Aurelio. Todos en ese palacio le tenían demasiado miedo como para dudar. Elian, sin embargo, sí dudó. Lo vi cuando uno de los guardias intentó levantarlo. Todo su cuerpo se endureció. Tenía la espalda recta por orgullo, pero las muñecas le temblaban por el dolor. No soporté verlo así. «Que camine solo si quiere», dije. Los guardias se hicieron a un lado. Elian se apoyó en la pared. Respiró una vez, luego otra, y se puso de pie. Lo hizo despacio, con la boca apretada, con esa dignidad feroz que en la novela me había vuelto loco de cariño y de rabia. Caminó delante de todos sin pedirme ayuda. Y yo entendí otra cosa horrible. En ese mundo, salvarlo no iba a bastar. También tenía que aprender a no humillarlo mientras lo hacía. La Torre Sur era menos cruel que la Norte, pero seguía siendo una jaula, una habitación alta, con ventanas estrechas y una cama demasiado grande para parecer amable. Lo dejaron ahí mientras yo trataba de ordenar la cabeza. Cuando por fin me quedé solo en mis aposentos, el golpe real me alcanzó. El dormitorio de Aurelio era inmenso, oscuro, impecable, con muebles de madera negra, una chimenea apagada y paredes llenas de armas ceremoniales. Todo olía a él, a sándalo, humo, cuero viejo y una nota metálica que debía ser el aroma natural de su alfa. Me acerqué al espejo otra vez. Seguía siendo él. Me toqué la cara, la mandíbula dura, la cicatriz mínima cerca del mentón, los ojos que en la novela siempre hacían temblar a medio reino. «Esto no puede estar pasando», murmuré. Pero estaba pasando. Y peor aún, yo sabía exactamente qué venía si no me movía rápido. En 5 días habría un consejo privado donde el rey exigiría a Aurelio quebrar la resistencia de Elian antes del banquete de las lunas. En 12 días, Sebastián Montenegro, medio hermano de Aurelio y verdadero cerebro del golpe, pondría en marcha una purga política usando a Elian como excusa. En 3 semanas, el Omega sería obligado a un vínculo de obediencia o ejecutado por traición. Y en la historia original, Aurelio ayudaba a que todo eso pasara.
porque estaba obsesionado, porque deseaba a Elian de la peor forma posible. No para amarlo, sino para poseerlo. Cerré los ojos con fuerza. Ni madre susurré. No iba a tocarlo. No iba a marcarlo. No iba a dejar que muriera. Y tampoco pensaba fingir que yo podía redimir crímenes que no eran míos, pero sí de este cuerpo. Tocaron la puerta. Entró una beta mayor con una caja de cuero. La recordé al instant. Nora Salcedo. Magica Heao. La única que en la novela miraba a Elian como a una persona. Su Alteza dijo inclinando la cabeza. Me solicitaron de urgencia. Atiéndelo bien, dije. Y si alguien pregunta, dirás que sigue bajo mi control directo. Ella alzó la vista. Eso es nuevo. Metanche. Maldición. Claro. Aurelio jamás habría hablado así. No es asunto tuyo, repliqué con la frialdad que pude imitar. Nora me observó un segundo más de la cuenta. Luego asintió. Como ordene. Cuando salió, me dejé caer en la silla. Tenía que actuar como Aurelio sin ser Aurelio. Proteger a Elian sin convertirlo en un blanco mayor. Y contener un cuerpo alfa que cada vez que recordaba su miedo reaccionaba con impulsos que me daban asco. Eso lo descubrí un rato después, cuando fui a verlo. Elian estaba sentado junto a la ventana, con vendas nuevas en las muñecas y el labio inferior hinchado. No levantó la vista cuando entré. La doctora Nora dice que no tienes fracturas, dije. Pero necesitas descansar. No respondió. El aire de la habitación estaba impregnado de su aroma omega. Lluvia fría, hierbabuena, algo dulce al fondo. Casi apagado por el estrés. Fue como recibir un golpe en el pecho. El cuerpo de Aurelio reaccionó al instante. No con ternura, con hambre. Di un paso atrás de inmediato. Elian sí levantó la vista entonces. Vio mi reacción. Sus ojos se endurecieron. Claro, murmuró. Por eso, me trajiste aquí. No. Entonces vete. Supe que debía hacerlo, pero también sabía que en la novela, si Aurelio dejaba pasar más de un día sin vigilancia, Sebastián metía a sus hombres para drogar a Elian y volverlo más fácil de quebrar. Me quedé en la puerta. No dejaré que nadie entre sin tu permiso. Elian soltó una risa breve. ¿Y desde cuándo mi permiso te importa? No tuve respuesta. Porque tenía razón. Porque la cara que llevaba era una mentira andante. Porque cualquier frase de consuelo sonaba insultante saliendo de esa boca. Al final solo dije, «Desde ahora», y me fui antes de que ese maldito cuerpo volviera a reaccionar frente a él. Esa noche no dormí. No por culpa. No solamente. Dormí sentado en el suelo. Del otro lado de la puerta de la torre sur, con una espada en las piernas y el cuerpo en tensión, mientras los guardias pasaban sin entender por qué el príncipe heredero estaba custodiando en persona al Omega que se suponía debía destruir. Yo sí lo entendía. Lo estaba vigilando por la misma razón por la que uno vigila una vela en medio de un incendio. Porque ya sabía cuánta oscuridad venía detrás. Parte 3. El cuerpo del monstruo también era una jaula. Al tercer día descubrí que mi peor enemigo no era Sebastián, ni el rey, ni el consejo. Era el propio cuerpo de Aurelio. La primera señal llegó al amanecer. Desperté con la respiración agitada, el corazón desbocado y una oleada de deseo agresivo que no era mío. Tardé varios segundos en entender qué pasaba. Elian. Su aroma había cambiado durante la noche. No era un celo completo, pero sí una descompensación provocada por el dolor, el miedo y las drogas residuales que seguramente le habían metido antes de que yo despertara en esta pesadilla. El cuerpo de Aurelio lo había percibido antes que yo, y lo quería. No querer bonito, lo quería como un alfa enfermo de poder quiere una rendición. Me levanté con náusea. Tiré una silla. Abrí de golpe la ventana para que entrara aire helado. No me dije al reflejo del vidrio, tú no mandas. Pero el problema no era solo físico. Con cada hora que pasaba, pequeños recuerdos de Aurelio se metían en mi cabeza como cuchillos. Su infancia entrenado como arma. Su padre diciéndole que un heredero no ama, reclama. Su primer Ruth encerrado como un perro. La obsesión enfermiza con el control. La humillación de sentirse débil cada vez que Elian lo miraba con desprecio en vez de miedo. No justificaba nada, pero empezaba a entender cómo se fabricaba un monstruo. Lo odié más por eso, porque nadie nace así. Lo hacen, y luego dejan que rompa a otros. Bajé a la armería,
Tomé un frasco de inhibidores de alta concentración y me lo tragué casi sin agua. Luego fui directo con Nora. La encontré revisando suministros. Necesito algo para bloquear la respuesta alfa al aroma omega, le dije. Ella ni siquiera levantó la vista al principio. Eso ya te lo doy cada temporada de lunas. Se quedó quieta. Entonces sí me miró. Pero nunca me lo pides con esa cara. Mierda. ¿Qué cara? La de alguien que está asustado de sí mismo. Nos sostuvimos la mirada. Nora era demasiado inteligente. En la novela sobrevivía precisamente por eso. Se acercó un poco. No sé qué cambió en ti, muchacho, dijo en voz baja. Pero si de verdad no quieres dañarlo, tendrás que mantener distancia. Su cuerpo está reaccionando al trauma. El tuyo, al historial, así lo llamó. Como si el dolor de Elian fuera una ecuación biológica. Apretando la mandíbula, tomé el vial que me ofreció. No dejaré que lo toque nadie. Tampoco tú, respondió ella. No sonó a reproche. Sonó a prueba. Asentí. Ese mismo día ordené 3 cosas. Primero, retiré las cadenas visibles de la habitación de Elian. Segundo, cambié a los guardias por 2 betas leales a Nora. Tercero, exigí que cualquier alimento, medicina o ropa, para él pasara por mí o por la doctora. Eso levantó rumores de inmediato. En el almuerzo del consejo, Sebastián no tardó en clavarme la sonrisa. Hermano, me preocupa que te encariñes con el prisionero. En la novela yo siempre quise meterle un ladrillo en la cara a Sebastián. En persona, confirmé que mi impulso estaba justificado. Era hermoso de una forma pulida y falsa. Demasiado correcto. Demasiado suave. La clase de hombre que jamás manchaba sus propias manos porque prefería convencer a otros de hacerlo. Yo sabía que él había provocado la caída de la familia Acedo. Sabía que había falsificado pruebas. Sabía que quería usar a Elian como llave para abrir el archivo secreto que comprometía a medio reino. Pero en ese momento no podía acusarlo sin destruir toda posibilidad de maniobra. Así que hice lo que Aurelio habría hecho. Le sonreí sin humor. Me preocupa más que tú te metas donde no te llaman. Sebastián bajó la copa despacio. Solo cuido el honor de la casa. Entonces, empieza por cuidar tu lengua. El rey soltó un gruñido de fastidio. Pero nadie discutió más. Cuando salí del salón sentí el cuerpo entero temblando. No de miedo. De desgaste. Interpretar al monstruo para proteger a la víctima era más agotador de lo que parecía desde afuera. Y Elian. Elian seguía sin creerme. Cuando entré a su habitación esa tarde, lo encontré de pie frente a la ventana. Se veía más fuerte, todavía pálido, todavía herido, pero ya no roto sobre el piso. Eso me alivió más de lo que debía. Vine a dejarte esto, dije, poniendo una bandeja de comida y un libro sobre la mesa. Él miró primero la comida, luego el libro. ¿Poemas?, preguntó con incredulidad. En la novela, estuve a punto de decir. Me mordí la lengua. Nora me dijo que no duermes. Tal vez ayude. Elian se giró hacia mí muy despacio. ¿Qué quieres realmente? No sonaba furioso. Sonaba cansado. Y eso me dolió más. Quiero que sigas vivo. Eso no responde nada. Tenía razón otra vez. Di un paso hacia la puerta, manteniendo distancia. No puedo explicártelo todavía. Entonces no vuelvas a decir que quieres ayudarme. Los hombres como tú siempre ayudan cobrando algo. Me fui sin discutir. Pero esa noche, mientras custodiaba otra vez la puerta, escuché el sonido mínimo de páginas pasando del otro lado. Y por primera vez desde que desperté en ese infierno, tuve una sensación pequeña. No esperanza. Todavía no. Algo más frágil. La posibilidad de que, algún día, dejara de mirarme como a una sentencia de muerte. Parte 4. La noche en que no entré a su cuarto. Comparte. Hay decisiones que nadie aplaude. No salen en los discursos. No se convierten en leyenda. No cambian el reino en ese instante. Pero cambian quién eres cuando vuelves a verte al espejo. La mía llegó 7 noches después. Nora entró a mis aposentos sin anunciarse. Traía la cara tensa. Lo drogaron, dijo. Sentí un golpe helado en el estómago. ¿Quién? No lo sé aún. Pero alguien alteró la infusión de la cena. Elian está entrando en celo inducido. Todo dentro de mí se paralizó. En la novela, ese era el punto de quiebre.
el momento exacto en que Aurelio cruzaba una línea que ya no permitía vuelta atrás. Sebastián lo provocaba. Los médicos callaban. Y Elian pasaba de prisionero a trofeo. No día. No sabía si se lo decía a Nora, al destino, o al cuerpo que de repente ya ardía como si lo hubieran encendido por dentro. Escúchame bien, dijo ella, sujetándome del brazo. Si entras ahora sin control, lo arruinas todo. La miré. Quería correr hacia la Torre Sur. Quería matar a quien hubiera hecho eso. Quería salir de aquella piel maldita. Pero Nora tenía razón. El aroma de Elian ya estaba en el aire. Más dulce, más profundo. Un llamado involuntario que el cuerpo de Aurelio reconocía con brutalidad. Me temblaron las manos. Encierra la torre, ordené con la voz hecha pedazos. Que nadie entre. Nadie. Ni guardias, ni médicos, ni alfas. Solo tú. Ikri, tú. No respondí enseguida, porque la respuesta era humillante. Yo era el mayor riesgo. Yo me quedo afuera. Nora asintió y se fue. Yo corrí tras ella de todos modos, pero no hacia adentro. Hasta la puerta. La madera estaba cerrada por dentro. Del otro lado se escuchaba la respiración rota de Elian. Un quejido. Luego otro. Mi cuerpo reaccionó como un animal enloquecido. Clavé ambas manos en el marco y bajé la cabeza. No voy a entrar, dije, no sé si a él o a mí. No voy a entrar. Adentro se oyó un golpe. Después su voz. Aurelio, mi nombre. Bueno. Su nombre. El monstruo. Tragué saliva con dificultad. Sí. Silencio. Luego temblando. ¿Qué hiciste? Cerré los ojos. Claro. ¿Cómo explicarle que esta vez yo estaba afuera precisamente para no hacer lo que el otro había hecho siempre? No fui yo, respondí. Pero voy a arreglarlo. Él soltó una risa quebrada, dolida, casi delirante. Siempre dices eso antes de algo peor. Quise atravesarme la garganta con mi propia espada. Me dejé caer sentado frente a la puerta, del lado de afuera, respirando por la nariz para no ceder a la locura del aroma. Las horas siguientes fueron un infierno. Elian Loru, maldijo. Golpeó la cama. Me pidió agua. Luego me dijo que no quería verme jamás. Luego me llamó otra vez, cuando los espasmos debieron ponerse insoportables. Nora entraba y salía con compresas, inyecciones, hierbas. Todo lo que podía hacer un cuerpo torturado cuando el sistema entraba en crisis. Yo seguía ahí, temblando, sudando, mordiéndome el labio hasta sangrar para no arrancar la puerta. A medianoche apareció Sebastián, elegantemente alarmado. «Hermano, me dicen que el Omega está en celo», comentó, como quien pregunta por el clima. «Puedo encargarme si tú estás indispuesto». Lo miré con tanta furia que los dos guardias detrás de él retrocedieron. «Si vuelves a insinuar tocarlo», le dije despacio, «voy a arrancarte la lengua y haré que te la sirvan en el desayuno del rey». Su sonrisa vaciló apenas. «Solo apenas». «Vaya», murmuró. «Parece que sí te encariñaste». Se fue. Yo seguí sentado frente a la puerta hasta el amanecer. Cuando Nora salió, estaba agotada. «Va a vivir», dijo. «Pero recordará esto mucho tiempo». Me reí sin humor. Como todo lo demás. Ella me estudió un momento. «¿No entraste?» «No». Él lo sabe. Eso me dejó mudo. Porque durante toda la noche no pensé que Elian pudiera estar registrando nada más allá del dolor. Pero claro que lo había notado. Había notado que esta vez el alfa con su cara no había cruzado la puerta. Que esta vez el monstruo se había quedado afuera. Nora me ofreció una botella de agua. La tomé con manos temblorosas. «Si quieres salvarlo», dijo, «tendrás que decidir pronto si piensas protegerlo como príncipe o seguir fingiendo ser el hombre que fue antes. No puedo hacer las dos cosas». Exacto. Cuando se fue, me quedé solo en el pasillo, viendo la madera cerrada. No me sentía heroico, no me sentía noble, solo exhausto. Pero por primera vez desde que desperté en esa historia, supe algo con absoluta certeza. No importaba cuánto me costara. No importaba si el reino entero me llamaba loco. Prefería que Elian me odiara por alejarme a que volviera a temblar por mi culpa. Parte 5. El primer momento en que dejó de verme como un monstruo. Pasaron 4 días antes de que Elian volviera a hablarme sin veneno. No cariño, no confianza, pero ya no puro veneno. Fue en el invernadero antiguo del ala oeste. Yo lo había sacado de la Torre Sur con el pretexto de que el encierro prolongado llamaría demasiado la atención. En realidad,
Recordaba un dato clave de la novela. En el ala oeste había un pasadizo oculto que conducía fuera del palacio. Si todo salía mal, esa sería su ruta de escape. Elian caminaba despacio, todavía algo débil, con una capa gris sobre los hombros. 2 betas vigilaban a distancia. Nora había jurado que eran seguros. Aún así, yo iba atento a cada sombra. Entramos al invernadero y el olor a tierra húmeda me golpeó de lleno. El lugar estaba abandonado, pero aún conservaba vitrales altos y plantas salvajes creciendo entre bancas de mármol. Elian se quedó quieto mirando un rosal seco. Mi madre tenía uno así, dijo de pronto. La voz le salió tan bajita que por un segundo pensé que no quería que la oyera. No di nada. Él tampoco durante un rato. Luego, sin mirarme, la noche pasada no entraste. Sentí que el cuerpo entero se me tensaba. No, pudiste hacerlo. Lo sé. Por fin giró hacia mí. Sus ojos seguían duros, pero ya no eran puro hielo. Había algo más. Confusión. Tal vez. ¿Por qué no lo hiciste? Quise decirle la verdad completa. Que yo sabía lo que venía porque en otro mundo había llorado su historia. Que me había dormido odiando a Aurelio y despertado en su piel. Que salvarlo se había vuelto mi única brújula porque todo lo demás era una locura. Pero no podía soltar eso así sin parecer más desequilibrado que peligroso. Así que elegí la parte menos imposible. Porque no quería convertirme en algo peor de lo que ya soy. Elian me sostuvo la mirada por varios segundos. Eso no tiene sentido. Ya me di cuenta de que mi vida está llena de cosas que no tienen sentido. Una esquina de su boca tembló. No llegó a sonrisa. Pero estuvo cerca. Y ese casi me desarmó más que cualquier herida. Saqué un pequeño cuchillo de poda y corté una rama seca del rosal. Luego, con cuidado, moví una maceta pesada del rincón izquierdo. Debajo había una placa de metal casi invisible. Elian frunció el ceño. ¿Qué es eso? Tu salida si todo se rompe. Sus ojos se abrieron apenas. Me agaché, levanté la placa y dejé ver una escalera angosta que descendía a la oscuridad. Este túnel termina detrás de las caballerizas viejas, afuera del muro sur. Si algún día escuchas campanas rojas o pasos militares en el ala oeste, corres. No miras atrás. No esperas a nadie. Elian me observó como si acabara de hablar otro idioma. ¿Por qué me darías una ruta de escape? Lo miré de frente. Porque si no logro cambiar lo que viene, al menos quiero darte una oportunidad de sobrevivir. Él retrocedió un paso. ¿Cambiar? ¿Qué? La cagué. Cerré la placa demasiado rápido. Nada. No. Dilo. Su voz tenía un filo nuevo. No el de siempre. Este era el filo de alguien que por fin detectó una grieta real en la máscara del verdugo. Aurelio dijo, despacio. ¿Quién eres? El aire se volvió más pesado. No porque él gritara, porque sus palabras llegaron al centro exacto de mi miedo. ¿Quién eres? Yo mismo quería saberlo. ¿Seguía siendo yo? ¿Era un intruso? ¿Un castigo? ¿Una segunda oportunidad que nadie pidió? Di un paso atrás. Todavía no puedo explicártelo. Entonces deja de hablarme como si supieras cómo termina mi vida. Me quedé callado, porque sí lo sabía, o creía saberlo, pero también sabía que la historia ya había empezado a moverse raro. Nora desconfiaba antes de tiempo. Sebastián aceleraba algunas cosas. Y Elian me estaba mirando distinto, todavía con miedo, todavía con odio, pero también con una sospecha que la versión original nunca habría permitido. La sospecha de que el hombre frente a él ya no era exactamente el mismo. Cuando volvimos hacia la salida, uno de los betas que vigilaban se acercó demasiado a Elian para acomodarle la capa. Vi el pánico cruzarle los ojos. No pensé. Agarré al beta por la muñeca y lo lancé contra una columna. No vuelvas a tocarlo sin su permiso. El golpe resonó por todo el invernadero. Elian se quedó inmóvil. El beta balbuceó disculpas y salió casi corriendo. Yo solté el brazo y respiré hondo, tratando de controlar la violencia heredada de aquel cuerpo. Al voltear, Elian seguía viéndome. No estás actuando como antes, dijo. Qué frase tan simple. Qué devastadora. Porque confirmaba algo que yo venía sintiendo desde hacía días. Él ya estaba comparando al monstruo que conocía con el hombre imposible que ahora tenía enfrente. No respondí. ¿Y eso me debería tranquilizar? Negué con la cabeza. No. Solo quería que lo supieras.
Salimos del invernadero en silencio. Pero cuando llegamos a la torre sur, Elian hizo algo que me dejó clavado en el suelo. Se quitó la capa y me la devolvió con calma. Nuestros dedos no llegaron a tocarse. Aún así, me miró a los ojos y dijo, «Gracias por el túnel». Fue todo. 2 palabras. Pero en una historia donde él tenía 1000 razones para odiarme, aquello se sintió como una grieta en el muro. Una grieta mínima, peligrosa, hermosa, y por primera vez me dio miedo no solo fracasar en salvarlo. Me dio miedo empezar a querer quedarme. Parte 6. Le confesé la verdad sin decirle toda la verdad. El problema de cargar un secreto imposible es que tarde o temprano alguien te obliga a elegir entre parecer loco o parecer cruel. A mí me obligó Elian. Fue 2 noches después del invernadero. Llovía. El palacio entero olía a piedra mojada y velas apagadas. Yo estaba revisando papeles en la biblioteca privada de Aurelio, buscando cualquier pista del archivo Acedo antes que Sebastián, cuando escuché pasos detrás de mí. Alcé la vista. Elian, solo, empapado del cabello a la capa, con la cara pálida, y esos ojos grises que parecían más claros cuando estaba furioso. Me puse de pie de inmediato. ¿Cómo saliste de la torre? Nora me ayudó. Claro que sí. Entró cerrando la puerta con un golpe seco. Quiero una respuesta. Suspiré. No deberías estar aquí. Y tú no deberías mirarme como si fueras a llorar cada vez que ves mis cicatrices. Pero aquí estamos. La frase me pegó en pleno pecho. Elian avanzó un paso. Ya me cansé de tus medias verdades. No eres el mismo hombre que me encerró. Lo sé porque he vivido demasiado tiempo observando tus cambios de respiración, tus pasos, tu olor antes de tocarme, tu manera de mirar cuando querías lastimar. Y eso ya no está. Se me secó la garganta. Elian, no. Escúchame tú. Si esto es otra tortura, termínala ya. Si estás enfermo, dímelo. Si planeas usarme para algo, dilo. Pero deja de hacer esto. ¿Hacer qué? Su voz se quebró por primera vez. Dejarme creer que no te odio igual. El silencio que cayó después fue insoportable. Porque allí estaba la verdad más peligrosa de todas. Yo sí estaba cambiando algo. No solo la trama. Su percepción de mí. Y eso podía destruir lo peor si fallaba. Me pasé una mano por el rostro. No sé cómo explicarte lo que pasa sin sonar demente. Elian soltó una risa amarga. Créeme. Estoy acostumbrado a los hombres dementes. No pude evitar sonreír un segundo. Fue mínimo. Triste. Y para mi sorpresa, él no retrocedió. Tomier. Hay recuerdos en mi cabeza que no deberían estar. Cosas que sé. Cosas que van a pasar. Y cada vez que te veo, sé con una claridad insoportable que nada de esto debería seguir el camino que llevaba. Elian me miró sin parpadear. Eso no explica por qué cambiaste. Tal vez porque desperté demasiado tarde dentro de mi propia vida. No era la verdad completa. Pero tampoco era mentira. Él bajó la vista a mis manos. Aurelio tenía las manos bonitas, fuertes. Manos de príncipe, decían en la novela. Yo solo podía ver las manos que lo habían herido. ¿Y qué se supone que haga yo con eso? Preguntó. Nada. No te estoy pidiendo fe. Entonces, ¿qué quieres de mí? La respuesta salió sola. Que sigas vivo. Que no dejes que este lugar decida quién eres. Que si mañana tengo que ponerme otra vez la cara del monstruo para sacarte de aquí, recuerdes al menos que hubo una noche en que no te mentí. Él se quedó inmóvil. La lluvia golpeaba los vitrales. Yo ya sentía que había dicho demasiado. Entonces Elian preguntó. Muy bajito. ¿Sientes culpa? No esperaba eso. Pude haber respondido lo correcto. Lo heroico. Lo noble. Pero estaba demasiado cansado para fingir. Siento asco, dije. Cada vez que miro este cuerpo recuerdo lo que te hizo. Y aunque no haya sido yo quien levantó el látigo, sigo llevándolo puesto. Así que no voy a pedirte perdón por crímenes que no cometí. Pero tampoco voy a exigirte que olvides la cara que los cometió. Elian me observó largo rato. Luego hizo algo que me partió. Se sentó. Sin pedirme permiso. Sin ceremonia. Simplemente se sentó en la silla frente a mí como si de pronto ya no me viera solo como amenaza, sino como un problema que necesitaba entender. Esa, dijo, al final es la cosa más extraña que te he escuchado decir. Me esfuerzo mucho por ser inquietante. Casi sonrió. Casi.
Se quedó viendo los papeles abiertos sobre el escritorio. ¿Qué buscas? Dudé, pero ya no tenía sentido esconderlo todo. Le mostré uno de los mapas. El archivo de tu familia. Sebastián lo quiere antes del banquete. Su cara cambió al instante. ¿Cómo sabes lo del archivo? Porque en este palacio casi todos mienten mal. No era respuesta, pero tampoco evasiva total. Elian exhaló despacio. El archivo no está donde ellos creen. Lo miré de golpe. Él también se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Revelar que sí sabía algo. No voy a dártelo, advirtió. No te lo estoy pidiendo. Aurelio lo habría pedido arrancándome la voz. Pues qué bueno que hoy me conformo con que sigas sentado en esa silla. Ise no Hishi. Ahí sí vi la primera sonrisa real. Pequeña, incrédula, triste, pero real. Me quedé sin aire. No por deseo, no por el cuerpo de Aurelio, por algo peor, por ternura. Y entendí que las cosas estaban cambiando de verdad, porque el Omega al que había jurado salvar, acababa de darme algo que ni el príncipe heredero, ni el lector obsesivo, ni el monstruo merecían. Un poco de su atención sin odio. Parte 7. Lo liberé delante de todos y el reino se incendió. El banquete de las lunas llegó como llegan todas las tragedias elegantes. Con oro, música y gente bien vestida, fingiendo que no huele la sangre. Yo llevaba puesto un uniforme negro con bordados de plata. Aurelio siempre vestía así en las ceremonias grandes. Elian, en cambio, apareció con una túnica blanca demasiado fina para la noche. Lo hicieron a propósito. Querían que pareciera lo que era para todos ellos. Un Omega valioso, bello, domesticable. Cuando lo vi entrar al salón principal, tuve que apretar los dientes. Venía escoltado, pero caminaba con la cabeza en alto. Nora había logrado ocultar casi todas sus marcas. Casi. Sebastián estaba cerca del trono con esa expresión impecable que daban ganas de arruinar. El rey, viejo y todavía peligroso, yo ya sabía cuál era el guión original. El rey iba a ordenar un vínculo preliminar de obediencia entre Aurelio y Elian para estabilizar la corte. Sebastián usaría el ritual para acceder al archivo. Elian se resistiría. Aurelio lo sometería frente a todos. Esa era la escena que convertía el odio del lector en algo personal. Esa era la escena que yo no iba a repetir aunque el palacio se viniera abajo. Príncipe Aurelio tronó la voz del rey. Trae al Omega. Elian sí tensó apenas. Me acerqué a él. Noté cómo se preparaba para el golpe antes de que yo siquiera levantara la mano. Eso me devastó con una violencia casi física. No lo toqué. Me coloqué a su lado y giré hacia el centro del salón. No habrá vínculo, dije. El silencio fue inmediato. El rey frunció el ceño. Sebastián dejó de respirar un segundo. Todo el consejo se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste?, preguntó el rey. Sentí el corazón retumbarme en los oídos. No podía echarme atrás. Dije que no habrá vínculo. Elian Acedo no es propiedad de esta corona ni de mi casa. Un murmullo estalló por todo el salón. Elian me miró como si acabara de arrancarle el piso bajo los pies. Sebastián dio un paso al frente. Hermano, modera tu teatro. Lo ignoré. Saqué de mi pecho el sello de custodia que mantenía a Elian como prisionero directo del heredero y lo dejé caer al suelo frente al trono. El metal sonó como un disparo. Renuncio a mi derecho sobre él, dije con la voz más firme que pude sostener. Si alguien quiere tocarlo, tendrá que pasar primero sobre mí. No sé qué cara puse. No sé si fue el miedo, la rabia o el peso natural del cuerpo de Aurelio. Solo sé que el salón entero se congeló. El rey se levantó de golpe. ¿Te has vuelto loco? Sí, pensé. Y gracias a Dios. Pero no alcancé a responder. Las luces del ala norte se apagaron de pronto. Se escuchó un grito afuera. Luego otro. Después el sonido metálico de puertas cerrándose a la fuerza. Sebastián sonrió. Y yo entendí. Había adelantado el golpe. Guardias, ordenó el rey. Nadie respondió. Elian se movió apenas hacia mí. ¿Qué está pasando? La peor parte, murmuré. Las puertas del salón principal se abrieron de golpe. Entraron soldados con los colores secundarios de la casa Montenegro, no los reales. Hombres de Sebastián. El consejo estalló en gritos. El rey retrocedió. Sebastián levantó la mano con calma irritante. Lamento este espectáculo, dijo. Pero la corona necesita estabilidad. Y mi hermano,
Ha demostrado que ya no puede ofrecerla. A mi alrededor se desató el caos. Yo agarré a Elian por la muñeca por puro instinto, pero lo solté al segundo. Él no retrocedió. «Ven conmigo si quieres vivir», le dije. Él me sostuvo la mirada una décima de segundo. Luego asintió. Corrimos. Nora apareció de la nada por un corredor lateral, como si hubiera estado esperando ese momento toda la noche. «A la oeste», gritó. Perfecto. Todo se movió demasiado rápido. Vidrios rotos. Gente corriendo. Sebastián dando órdenes. El rey maldiciendo. Elian respirando fuerte a mi lado mientras atravesábamos pasillos que la versión original de la historia jamás nos habría dejado cruzar juntos. Llegamos al invernadero con los pasos de soldados acercándose detrás. Yo levanté la placa del túnel. Elian se giró hacia mí. «Ixilon, tú». No había tiempo. «Bajas ahora. No pienso dejarte». Elian se detuvo. Era la primera vez que decía su nombre con urgencia, sin máscara, sin distancia. «Confía en mí», solo esta vez le pedí. Sus ojos brillaron de una forma peligrosísima. No de sumisión, de decisión. «Solo si vienes también». Se oyó un disparo en el corredor. «Maldie». «Bien». Juntos. Descendimos por el túnel, a oscuras, mientras el palacio se partía encima de nosotros. Y en medio de la tierra húmeda, los golpes lejanos y el mundo incendiándose, me di cuenta de algo brutal. Ya no estaba peleando únicamente por cambiar una trama. Estaba peleando por él, por su respiración, por su voz, por esa manera salvaje de seguir de pie incluso cuando lo habían tratado como objeto. Y eso me volvía más peligroso que cualquier versión anterior de Aurelio Montenegro. Parte 8. Me dijo que odiaba mi cara, pero ya no mi voz. El túnel terminaba detrás de las caballerizas viejas, justo como recordaba. Salimos cubiertos de tierra y con la noche cayéndose a pedazos alrededor del palacio. Desde afuera podíamos ver una parte del ala norte ardiendo. El golpe había empezado de verdad. Nora se había separado de nosotros al pie del túnel para desviar a los soldados. No sabía si seguía viva. No podía pensar en eso todavía. Elian y yo corrimos hasta el bosque bajo, donde escondían caballos de emergencia para tiempos de guerra. «Encontré du». «Súbele, die». «No necesito que me ordenes». «Perfecto». «Entonces súbete por iniciativa propia porque nos van a matar». Eso le arrancó una exhalación que casi parecía risa. Montamos y cabalgamos sin mirar atrás. El aire nocturno cortaba la cara. Mi cuerpo seguía reaccionando al peligro con esa mezcla infernal de adrenalina alfa y recuerdos ajenos. Pero junto a mí, Elian se mantenía firme, inclinado sobre el caballo con una elegancia amarga que ni la huida le había quitado. No paramos hasta llegar a una vieja abadía abandonada cerca del río. En la novela, era uno de los refugios de la resistencia Acedo. Elian lo reconoció en cuanto vio las ruinas. «¿Cómo sabes de este lugar?», preguntó. Ya no podía seguir esquivándolo. No después de todo. Entramos al recinto medio derruido y encendí una lámpara de aceite. La luz amarilla dibujó sombras largas sobre las piedras. Elian me miraba con el pecho agitado, la ropa manchada, el rostro pálido por el cansancio. Y aún así, nunca me había parecido más vivo. Porque yo empecé, y la voz se me atoró. Porque conozco tu historia antes de que pase. Sus ojos se endurecieron. «No me mientas». «No te miento». «Entonces dime algo que tenga sentido». Respiré hondo. Si iba a perderlo, prefería perderlo diciendo al menos una parte de la verdad. «No soy de aquí». El silencio fue absoluto. «¿Qué?», susurró. Antes de abrir los ojos en este cuerpo, yo era alguien más. En otro lugar. En otra vida. Yo sabía quién eras. Sabía quién era Aurelio. Sabía lo que te hizo y... tragué. Saliva, eras mi personaje favorito. Elian me miró como si acabara de romper el cielo encima de nosotros. «Estás loco». «Probablemente». «¿Mi qué favorito?». Cerré los ojos un segundo. No sé explicarte ese mundo sin que suene peor. Inténtalo. Así que lo intenté. No todo. No los términos que no existirían para él. No novela. No lector. No fandom como yo lo conocía. Le hablé de una vida donde yo era nadie, donde lo conocí a través de palabras escritas.
Donde sufrí viendo lo que Aurelio te hacía. Donde juré que si pudiera cambiar algo, lo haría. Le hablé de despertar en la sala de interrogatorios con sangre en las manos. De odiar este cuerpo. De temerle. De querer salvarlo sin saber si merecía siquiera mirarlo a los ojos. Cuando terminé, la lámpara casi se apagaba. Elian llevaba mucho rato sin moverse. Entonces, dijo por fin, ¿el hombre que me encerró ya no está? Miré mis manos. No sé si desapareció del todo. Sus recuerdos siguen aquí. Su cuerpo sigue aquí. Su rostro. Solté una risa vacía. Ese no se va a ningún lado. Elian me sostuvo la mirada. Luego dijo algo que no esperaba. Odio su cara. Asentí. Lo sé. A veces todavía siento que no puedo respirar cuando te acercas. También lo sé. Hubo una pausa larga. Luego muy bajito. Pero ya no odio tu voz. El golpe que me dio esa frase fue peor que una herida. Porque era demasiado. Porque yo no merecía ese tipo de verdad suya. Porque venía de un hombre al que este cuerpo había hecho temblar durante meses. Me aparté un poco. Como si la distancia pudiera volver menos peligrosa la intimidad. Sebastián quiere el archivo, dije. Si lo consigue, no solo se queda con la corona. También puede destruir a cualquiera que supiera la verdad sobre la caída de tu familia. Eliana sintió despacio. Mi madre escondió pruebas antes de morir. Nombres. Compras ilegales. Experimentos con Omega jóvenes. Tráfico de inhibidores alterados. Todo estaba conectado con la casa Montenegro. Sentí un escalofrío. Yo sabía de esa conspiración en términos de trama. Escucharla de su boca la volvió real. ¿Dónde está el archivo? Seguro. Y no te lo voy a decir todavía. Justo. Eso sí le arrancó una sonrisa breve. Nos sentamos a lados opuestos de la lámpara. No cerca, no lejos. El silencio que siguió ya no era de guerra. Era de dos hombres demasiado cansados intentando entender qué hacer con la versión imposible del otro. Elian fue quien habló al final. Si tú de verdad cambiaste la historia, entonces, ya no soy el Omega que iba a morir, ¿verdad? Lo miré. Por primera vez desde que desperté ahí, no me atreví a responder con seguridad, porque lo cierto era que ya no sabía. La historia original estaba rota. Habíamos salido del palacio juntos. Nora ya había movido piezas antes de tiempo. Sebastián había dado el golpe en un orden distinto. Todo podía pasar. No admití. Ya no sé qué sigue. Elian bajó la vista a la lámpara. Bien. Bien. Sí. Estoy harto de vivir dentro del destino que otros eligieron para mí. Y Dios. Ahí fue cuando me terminé de enamorar. No por su belleza. No por la vulnerabilidad. No por la forma en que la luz hacía brillar sus ojos. Me enamoré porque incluso con el mundo queriendo escribir su final por él, Elian seguía exigiendo ser autor de su propia vida. Parte 9. Si este cuerpo quería volver a destruirlo, primero tendría que matarme a mí. A la mañana siguiente encontramos a Nora. O más bien, ella nos encontró. Llegó a la abadía montando un caballo gris, con una cortada en la ceja y la misma cara de quien ya no tiene paciencia para la estupidez ajena. Me alegra ver que ninguno de los dos murió haciendo algo románticamente estúpido, dijo al bajar. Elian casi sonrió. Yo sí. ¿Cómo saliste? Pregunté. Tengo más años sobreviviendo a esta corte que ustedes dos sumados a sus malas decisiones. Traía noticias. El rey había sido apartado por enfermedad repentina. Sebastián se proclamaba regente temporal. Y ya nos había declarado traidores. Yo, por desobediencia. Elian por conspiración. Perfecto. El archivo, dijo Nora mientras desenrollaba un mapa sobre una mesa rota. Si existe, es nuestra única oportunidad de romperle el cuello político. Elian tardó unos segundos en hablar. Luego, sin mirarme, dijo, está en la cripta vieja de San Jerónimo. Dentro del ataúd vacío de mi abuelo. Nora levantó las cejas. Carajo. Eso sí es esconder las cosas con dramatismo. Salimos al anochecer. El camino a San Jerónimo atravesaba un bosque húmedo y una carretera de piedra casi abandonada. Era peligroso. Pero menos que esperar a que Sebastián consolidara todo. Yo cabalgaba al frente. Elian iba a mi lado. Nora detrás. No hablábamos mucho. Había demasiado en juego. Llegamos a la cripta pasada la medianoche. Las puertas estaban cerradas,
pero Elian conocía un acceso lateral entre raíces y mármol roto. Entramos con lámparas pequeñas. El aire adentro estaba helado. Encontramos el ataúd. Vacío. Sí, y debajo, una caja de hierro negra con el sello acedo. Elian la tocó con manos temblorosas. Mi madre dijo que si alguna vez lo abría, era porque ya no quedaba nadie más. Lo miré. Todavía quedas tú. Nuestros ojos se sostuvieron más de la cuenta. Entonces oímos pasos arriba. Nora levantó la cabeza. Nos siguieron. Mal día. No había tiempo. Elian abrió la caja. Dentro había cuadernos, cartas selladas, registros de compra, nombres de nobles y médicos, órdenes firmadas y un frasco pequeño de cristal oscuro. Nora lo tomó primero. Su cara perdió color. Amplificador feromonal de sometimiento. Yo reconocí el término de la trama al instante. Una droga experimental, carísima, prohibida incluso para los estándares de ese reino podrido. La usaban para quebrar omegas, y a veces alfas. Entonces lo entendí. Muchos recuerdos de Aurelio. La violencia exagerada. Los vacíos. El deseo transformado en compulsión. Lo miré todo con horror. Aurelio también fue dosificado, murmuré. Elian giró hacia mí. ¿Qué? No lo excusa. Nada lo excusa. Pero lo hicieron peor de lo que ya estaba. Nora oyó uno de los registros. Aquí están las firmas. Sebastián. El rey. 2 médicos de la casa. Carajo. Arriba. Los pasos se acercaron. Nos van a encerrar, dijo Elian. Tomé la caja. Entonces salimos ahora. No llegamos. Apenas empujamos la puerta lateral, una nube de humo dulce invadió la cripta. Nora gritó Augu. Elian tosió. Yo supe demasiado tarde lo que era. Amplificador. Mi cuerpo reaccionó como si le hubieran arrojado fuego en las venas. Caí de rodillas. La cabeza me estalló. Imágenes de Aurelio mezcladas con la oscuridad, con el olor de Elian, con órdenes viejas enterradas en la carne. Domina. Marca. Rompe. Toma. Aurelio. Escuché la voz de Elian a lo lejos. No. No. No otra vez. Logré sacar una daga del cinturón y clavármela en el muslo. El dolor me trajo un segundo de claridad. ¡Corran! Rugí. Nora quiso acercarse. Pero yo lancé un golpe al suelo para detenerla. Lévatelo. Elian no se movió. Lo veía borroso. Su silueta delgada entre humo y piedra. La misma silueta que este cuerpo había aprendido a desear como un monstruo. Sentí el impulso subir otra vez. Brutal. Animal. Ajeno y mío al mismo tiempo. Me arrastré hasta una columna rota y me encadené la muñeca con un hierro viejo que sobresalía de la pared. ¡Ahora! Grité. Elian se acercó en vez de irse. Quise matarlo y abrazarlo al mismo tiempo. Lo odié por su valentía. Lo amé más por ella. Mírame, me ordenó. No quería. Si lo miraba demasiado, perdía. Mírame, repitió. Lo hice. Sus ojos estaban llenos de miedo. Pero no era el miedo de antes. Era miedo por mí. Y eso casi me destrozó. Tú no eres ese hombre, dijo con la voz quebrada. No me importa lo que traiga este cuerpo. Tú no eres él. La cadena casi se me reventaba en la mano. Aléjate, Jade. Elian se acercó otro paso. Nora estaba a un lado, lista con una jeringa. No me tocó cuando podía, dijo él, viéndome fijo. No entró aquella noche. Me dio una salida. Me devolvió mi nombre delante de todos. No voy a dejar que esta cosa te quite eso. La palabra nombre me atravesó. Aurelio nunca le devolvía nada a nadie. Yo sí quería. Quería devolverle todo. La respiración empezó a regularse apenas. Nora aprovechó y me clavó la aguja en el cuello. El mundo se volvió negro. Lo último que vi antes de caer fue a Elian corriendo hacia mí mientras yo seguía encadenado. Como si mi peor temor ya no fuera mi cara, sino perderme. Parte 10. Me eligió, aún sabiendo de quién era el rostro. Desperté en una cabaña al borde del río. Tenía fiebre, la pierna vendada, y el brazo izquierdo sujeto a la cama por una correa de cuero. Abrí los ojos despacio. No te ofendas, dijo la voz de Nora desde un rincón. Pero preferí que despertara sin posibilidad de lanzar a nadie por la ventana. Intenté incorporarme. Elian, vivo. La exhalación me salió sola. Nora se levantó y me acercó agua. El archivo está intacto.
Ya mandé copias a 3 casas rivales del consejo. Si Sebastián intenta negar algo, va a tener que quemar medio reino. Tomé el vaso con manos torpes. Y él, afuera. Esperando a que despiertes. Eso me tensó más que cualquier soldado. No debería estar aquí. Probablemente no. Pero parece empeñado en ignorar tus malas ideas. Cuando Nora salió, el silencio duró apenas unos segundos antes de que la puerta se abriera. Elian entró. Traía el cabello recogido, ropa sencilla de viaje y una cicatriz mínima nueva en la ceja. Se veía cansado y peligrosamente hermoso. Se quedó de pie junto a la cama, observándome. Yo no sabía qué decir. Perdón no alcanzaba. Nunca más sonaba hueco. Gracias era ridículamente pequeño. Él habló primero. Gritaste mi nombre mientras estabas inconsciente. Perfecto. Humillante. Bueno, eso no es. Y luego dijiste que si este cuerpo quería volver a tocarme, primero ibas a arrancarte las manos. Cerré los ojos. Quería morirme. Escuché algo parecido a una risa bajita. Cuando volví a mirarlo, Elian estaba más cerca. Eres dramático hasta dormido. Me esfuerzo mucho. Él apoyó una mano en el borde de la cama. No en mí. A un lado. Pero no retrocedió. Nora dice que mañana amanecerán los primeros mensajes del consejo. Sebastián ya no podrá esconderlo todo. Asentí. Bien. Hubo una pausa. Luego, él respiró hondo. Aurelio. Se me heló el pecho. Todavía me llamaba por ese nombre porque era el cuerpo que veía, la realidad que el mundo conocía. Y sin embargo, esa vez sonó distinto. Más suave. Más íntimo. No sé quién eras antes, continuó. No entiendo del todo eso de otra vida y otra historia. Tal vez nunca lo entienda. Pero sí sé algo. Lo miré en silencio. El hombre que salió del palacio conmigo no fue el que me encerró. Tuve que apretar la sábana con fuerza, porque a veces una sola frase de la persona correcta puede hacer que meses de miedo se te vuelvan agua en los ojos. Elian, no he olvidado nada, dijo enseguida. No podría, aunque quisiera. Tu rostro sigue siendo el rostro de mis pesadillas. A veces, lo va a seguir siendo. Y si un día no soporto que te acerques, tendrás que respetarlo. Lo haré. Pero también eres el hombre que me dio.